Y fue ahí cuando todo empezó a derrumbarse. No sé bien cómo contar esto sin que suene a reproche, pero si estás aquí, te pido que te quedes conmigo. Antes de seguir, suscríbete al canal, porque esta historia, esta confesión no es solo mía, seguro hay alguien que necesita escucharla, y tú podrías ser esa persona. Soy Teresa, tengo 52 años, y aunque hoy mi cabello ya lleva mechones grises, mis ojos aún guardan esa chispa de esperanza que se niega a morir. Pero si te soy sincera, hace unos meses esa chispa casi se apaga del todo, porque mi hijo, Carlos, empezó a alejarse de mí, lentamente, casi sin darme cuenta, hasta que un día la distancia se volvió un abismo. Vivimos en Ciudad de México, en ese caos donde el ruido nunca muere, pero a veces, en el medio de la tormenta, el silencio puede ser más ensordecedor que cualquier grito. Era invierno, un atardecer nublado, la luz de la sala apenas iluminaba la habitación, y el reloj detenido en la pared parecía marcar también el tiempo congelado entre nosotros. Cada vez que entraba a casa, sentía esa mirada, esas palabras, no dichas flotando en el aire. Carlos ya no me buscaba. Antes, compartíamos risas, confidencias, hasta sueños. Ahora, todo era un juego de sombras, como si estuviera viviendo con un extraño que se parecía a mi hijo. Recuerdo ese día como si fuera ayer. La cocina estaba impregnada con el aroma del café, mezclado con el olor a humedad que se colaba por las ventanas entreabiertas. Me senté en la mesa, mirando una foto familiar desgastada, donde Carlos y yo sonreíamos sin preocupaciones. Un nudo en la garganta me paralizaba. Fue cuando Ana Lucía llegó, con su risa fácil y esa seguridad que parecía borrar mi presencia. La nuera, la que no solo se había colado en nuestra familia, sino que, sin que yo supiera, estaba construyendo muros entre mi hijo y yo. ¿Te tomaste la medicina?, le pregunté a Carlos en voz baja, intentando sonar casual, aunque el dolor me ahogaba. No respondió, solo bajó la mirada, la misma mirada que evitaba la mía desde hacía semanas. No entendía qué estaba pasando. ¿Dónde había quedado el niño que me pedía cuentos por la noche? ¿El joven que soñaba conmigo despierta? La casa se había convertido en un escenario frío, donde cada gesto se interpretaba como un juicio, y cada silencio era una sentencia. Intenté llamar a mi hermana Rosa, mi refugio, mi voz de cordura en este torbellino. Su voz al otro lado del teléfono era cálida, pero yo sentía que me estaba hundiendo en un mar de dudas y soledad. Teresa, debes ser fuerte, no estás sola, pero tienes que hablar con Carlos, aunque duela, me dijo con suavidad. Y ahí estaba yo, con el corazón hecho pedazos, sin saber cómo reconstruir lo que se estaba desmoronando frente a mis ojos. Recuerdo que una tarde, mientras él estaba en el trabajo, encontré una carta. No sé por qué me atreví a abrirla. Era un sobre arrugado, olvidado en el cajón del escritorio. Dentro, palabras que quemaban, mentiras disfrazadas de verdades, secretos que nunca imaginé. La carta no estaba dirigida a mí, sino de Carlos para alguien más. Decía cosas sobre mí, sobre nuestra relación, con un tono de resentimiento y miedo que me partió el alma. Había algo más allá de la distancia, algo oscuro que ni él ni yo habíamos enfrentado. Ese día, mientras la lluvia golpeaba el cristal de la ventana, me senté en la sala, con la carta en las manos y las lágrimas cayendo sin control. La casa, que antes solía ahogar, ahora parecía un mausoleo de recuerdos rotos. Pero a pesar de todo, en medio de ese dolor, algo dentro de mí resistía, porque aunque Carlos se estuviera alejando, yo sabía que no podía rendirme, no sin antes intentar entender, no sin antes luchar por nuestro vínculo. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta confesión tan personal. En el próximo video, te contaré cómo empezó la verdad a salir a la luz y cómo
Esa revelación cambió todo para mí. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la continuación de esta historia, que, te prometo, no es solo mía, sino de todos los que alguna vez han sentido el frío del abandono y la necesidad de perdonar. Por ahora, solo puedo quedarme con esta sensación amarga, la de un amor que lucha por sobrevivir en medio de la tormenta. Pero lo que vino después, jamás lo habría imaginado. Cuando pensé que la distancia con Carlos era solo un malentendido pasajero, la verdad comenzó a abrirse paso como una herida que no podía ignorar. La casa seguía llena de ecos, pero ahora aquellos ecos traían voces que no reconocía y secretos, que se tejían a mis espaldas. Era invierno, y la luz tenue del atardecer, que antes parecía consolarme, ahora se convertía en un recordatorio cruel de la sombra que crecía entre nosotros. No puedo olvidar la sensación fría que me recorrió el cuerpo cuando, una tarde, Ana Lucía apareció sin avisar. Su sonrisa tenía ese brillo calculador que me hacía desconfiar desde el primer momento. Estaba allí para ayudar, decía, pero detrás de sus palabras había un filo que cortaba más que cualquier cuchillo. Teresa, deberías entender que Carlos necesita espacio, me dijo con un tono suave, casi maternal. No es fácil para él, está en un momento complicado, no te lo tomes personal. Pero claro que me lo tomaba personal. ¿Cómo no tomarlo? Ana Lucía, con su mirada fría y sus consejos venenosos, estaba empujando a mi hijo lejos de mí, y Carlos, por su parte, parecía atrapado en una red que yo no podía romper. Sentía que me convertía en una espectadora de mi propia vida, una sombra en la casa que había sido nuestro refugio. Las cenas se volvieron silenciosas, las conversaciones desaparecieron, y las miradas se volvieron cuchillas afiladas que atravesaban el alma. Mi hermana Rosa trataba de ser mi ancla, la llamaba cada noche, buscando en su voz esa calma que yo había perdido. Tienes que ser fuerte, hermana, me decía con esa certeza que solo ella tenía. No estás sola en esto, pero Carlos también está luchando, aunque no lo vea. Pero, ¿cómo luchar cuando la persona que amas parece estar en tu contra? ¿Cómo enfrentar a un hijo que, con cada palabra y gesto, se aleja más? La culpa comenzó a devorarme, esa mezcla amarga de miedo y arrepentimiento que no me dejaba dormir. Entonces, el golpe más duro llegó cuando me enteré de la alianza que Carlos había formado con el resto de la familia. No era solo Ana Lucía, ellos también jugaban su papel, cerrando filas contra mí. Descubrí que había mentiras que me excluían, secretos que me humillaban en silencio, como si yo fuera la villana en una historia que no entendía. Recuerdo la noche en que Rosa me dijo lo que había oído en una reunión familiar, a la que no fui invitada. Carlos dijo que ya no quiere saber nada contigo, Teresa. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. Que está cansado de tus reproches y tu presencia. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero en medio de ese dolor, un fuego nuevo comenzó a arder. No podía permitir que esa verdad se convirtiera en mi derrota final. Tenía que encontrar la fuerza para enfrentar aquello, para buscar respuestas y, quizás, alguna forma de reconciliación. La lucha interna era brutal. Por un lado, el amor incondicional que siento por mi hijo. Por otro, la rabia contenida por la traición y la exclusión. Era un duelo silencioso, una guerra emocional que me consumía poco a poco. A veces me encontraba hablando sola en la oscuridad, intentando comprender qué había fallado, qué podía haber hecho diferente. ¿Por qué me alejaste?, susurraba al vacío, esperando una respuesta que nunca llegaba. Los días se tornaron grises, igual que el cielo de invierno que parecía reflejar mi alma. El reloj detenido en la sala, que había sido testigo mudo de nuestras rupturas, se volvió un símbolo de mi tiempo congelado, de mi vida en pausa. Pero a pesar de todo, no todo era desesperanza. En medio de ese tormento, hallé en Rosa un refugio, un bálsamo para mi espíritu herido. Su presencia,
Sus palabras, su mirada comprensiva, me recordaban que no estaba sola, y aunque la distancia entre Carlos y yo parecía un abismo, había una pequeña luz al final del túnel, la posibilidad de entender la verdad, por más dolorosa que fuera. Esta historia apenas comienza a desplegarse, y sé que lo peor está por venir, pero también sé que, para sanar, primero hay que enfrentar el fuego. Si hasta aquí te has quedado conmigo, gracias. En el próximo video, te contaré cómo descubrí la verdad oculta que cambió todo y cómo ese momento definió el rumbo de mi vida. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir esta historia conmigo, porque a veces, la verdad duele, pero también libera. Jamás imaginé que una sola conversación podría fracturar el mundo que creía construir con mi hijo. Esa tarde, cuando las palabras rompieron el silencio, sentí que todo en mí se desmoronaba como un castillo de arena, frente a la marea implacable. Carlos estaba allí, sentado frente a mí, pero era como si un muro invisible lo separara de mi corazón. Su mirada, antes cálida y llena de vida, ahora era un mar de tormentas, mezcla de enojo, decepción y una distancia que me helaba el alma. El reloj de pared, detenido desde hacía semanas, marcaba un silencio pesado en la sala, como si el tiempo mismo se hubiera congelado para presenciar ese momento que cambiaría todo. Mamá, empezó, con la voz quebrada, ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. No puedo cargar con el peso de un pasado que tú nunca quisiste enfrentar. Sentí que el aire se me escapaba, como si alguien hubiera apretado mi pecho sin piedad. El frío invierno penetraba por la ventana, haciendo que mis dedos temblaran sobre la mesa. ¿De qué pasado hablaba? ¿Qué heridas no había sanado? Pero lo peor fue cuando las palabras siguientes atravesaron mi pecho como un puñal afilado. No eres la madre que creía tener, y ya no quiero seguir siendo parte de esta mentira. El silencio se hizo más denso. La luz tenue del atardecer jugaba con las sombras de la habitación, proyectando figuras fantasmales que parecían bailar sobre las paredes, reflejo de mis temores y mi desesperación. Las lágrimas que había contenido por meses se derramaron, sin control. Sentí la sal en mi rostro, el temblor en mis labios y el vacío profundo que dejaba cada palabra. Quise gritar, pedir explicaciones, rogar por una oportunidad para salvar lo que quedaba, pero él se levantó, con un gesto firme y definitivo, y se alejó, cerrando la puerta tras de sí con un golpe que retumbó en mis entrañas. Ese golpe fue el eco de un adiós, un cierre de ciclo que yo no había pedido, pero que debía enfrentar. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Solo el tic-tac irregular del reloj roto resonaba en mis oídos, como un latido lento y triste que marcaba el paso de un tiempo perdido. Me quedé sentada, mirando la ventana empañada, las gotas de lluvia deslizando por el cristal como si fueran mis propias lágrimas. La ciudad seguía viva allá afuera, con sus luces y sonidos, indiferente a mi tormento interior. Recordé las fotografías en la sala, imágenes de un pasado feliz, sonrisas congeladas en el tiempo, momentos en que Carlos era un niño que me buscaba para contarme sus sueños. Ahora, esas imágenes parecían vestigios de un mundo que se desvanecía. Intenté tocar una de las fotos, pero el vidrio frío y la superficie rayada me devolvieron una sensación de distancia y frío que parecía insuperable. Pasaron horas. En la penumbra, las sombras de la casa se alargaban, y mi mente giraba en círculos de culpa, arrepentimiento y dolor. ¿Dónde fallé?, me preguntaba una y otra vez. ¿Qué me hizo perder a mi hijo? El teléfono sonó. Era Rosa. Su voz al otro lado era un bálsamo en medio de la tormenta. Teresa, tienes que cuidarte, me dijo con dulzura, pero firmeza. No dejes que esta herida te destruya. Carlos está herido también, pero tú tienes que mantenerte fuerte. La voz de mi hermana fue la cuerda a la que me aferré para no caer en el abismo. Su apoyo era el único refugio en ese mar de tormentas, pero incluso con ese soporte, la lucha era brutal. Por un lado,
el amor profundo e incondicional que sentía por Carlos. Por otro, la rabia contenida, la sensación de traición y exclusión, que me consumían por dentro. La noche avanzaba y con ella, el silencio se volvía insoportable. Me levanté y caminé hacia la cocina, donde encontré la carta que Carlos había dejado sobre la mesa, esa carta que, meses atrás, había descubierto por accidente y que ahora parecía tener un nuevo significado, más doloroso aún. La agarré, con manos temblorosas y la abrí de nuevo, leyendo las palabras con una mezcla de tristeza y furia. Allí, entre líneas, estaban las heridas no sanadas, los reproches no dichos, el miedo que Carlos sentía pero nunca me había confesado. Sentí como si una parte de mí se rompiera en pedazos con cada frase, pero también como si esa misma ruptura me diera la oportunidad de empezar a reconstruir, aunque fuera desde las cenizas. Me senté en el sofá, con la carta en las manos y el silencio de la casa envolviéndome. Cerré los ojos y respiré profundo, intentando encontrar calma en medio del caos. En ese instante, una melodía comenzó a sonar en mi memoria, la canción que solíamos cantar juntos cuando él era pequeño, esa canción que parecía prometernos un futuro lleno de esperanza y amor. Pero, ese futuro se había desvanecido, y ahora tenía que decidir si luchaba para recuperarlo o si debía dejarlo ir para proteger mi alma. Al día siguiente, decidí enfrentar la verdad. Llamé a Carlos y le pedí que nos viéramos. Sabía que no sería fácil, que las palabras podrían herirnos aún más, pero también sabía que ese era el único camino para sanar. Cuando nos encontramos, la tensión era palpable. Él llevaba la mirada baja, y yo sentía cada latido de mi corazón en mi garganta. Carlos, empecé, con voz temblorosa, sé que estás herido y yo también, pero necesito que me escuches. Necesito que entendamos qué pasó entre nosotros. Su respuesta fue un suspiro profundo, seguido de un silencio que parecía durar una eternidad. Mamá, yo también te amo, pero hay cosas que nos duelen tanto, que a veces es más fácil alejarnos que enfrentarlas. Nos miramos, y en ese instante comprendí que nuestra batalla no era contra el otro, sino contra nuestros propios miedos y heridas. Las palabras comenzaron a fluir, difíciles, a veces hirientes, pero sinceras. Nos abrimos como nunca antes, dejando caer máscaras y prejuicios. El camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos, pero esa conversación fue el primer paso para reconstruir un vínculo que parecía perdido. Al terminar, mientras salía de su casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que aún había mucho por sanar, pero también que la puerta no estaba cerrada. En el coche, con la lluvia golpeando el parabrisas y el sonido de la ciudad difuso a lo lejos, pensé en el futuro, en la posibilidad de perdonar, de soltar el rencor y encontrar la paz, porque, aunque la traición duele y el abandono hiere, el amor verdadero puede ser más fuerte que cualquier sombra. Nunca imaginé que quedarme sola me enseñaría más que 1000 palabras de reconciliación. La casa, ahora silenciosa, parecía un refugio para los recuerdos, pero también un espejo donde enfrentaba mis propios miedos y heridas. El reloj detenido en la sala, con sus manecillas inmóviles, se había convertido en un símbolo del tiempo que se había congelado entre Carlos y yo, y también del tiempo que necesitaba para sanar. Aquella tarde de invierno, la luz tenue del atardecer atravesaba la ventana empañada, dibujando figuras alargadas sobre las paredes gastadas, como sombras de un pasado que no podía cambiar. Caminaba despacio, sintiendo bajo mis pies el frío del suelo, y respirando el aire mezclado con el aroma a café rancio y humedad, que me recordaba a los días felices y también a los tristes. Cada objeto en esta casa contaba una historia, una memoria congelada, las fotografías familiares amarillentas enmarcadas en la sala, donde Carlos sonreía con esa inocencia que ya parecía lejana, el collar que me regaló cuando tenía 10 años, guardado en una cajita de terciopelo, ahora, mi amuleto más preciado,
y la carta arrugada que nunca tuve el valor de abrir a tiempo, y que contenía palabras que aún quemaban en mi pecho. El silencio, al principio, era insoportable. Me encontraba hablando sola en la oscuridad, buscando en cada rincón una señal, un eco, una respuesta que me conectara con mi hijo, pero solo hallaba el vacío y el latido pausado de un corazón que aprendía a vivir sin él, con la ausencia como compañera. Una noche, mientras el viento frío azotaba las ventanas, me senté frente al espejo del baño y me miré fijamente. Vi a una mujer cansada, marcada por la angustia y la espera, pero también con una determinación que no sabía que tenía. Las lágrimas rodaron por mis mejillas y comprendí que la culpa que me había consumido durante tanto tiempo era un muro, que debía derribar si quería avanzar. No podía seguir prisionera del pasado, ni dejar que el abandono definiera quién era ni cómo viviría. Tenía que aprender a perdonar, no solo a Carlos, sino también a mí misma. Perdonar las heridas no expresadas, los silencios dolorosos, los errores cometidos como madre y mujer que, en su momento, solo buscaba proteger lo que amaba. El perdón llegó como un susurro, una caricia suave que, poco a poco, fue llenando el vacío con una paz inesperada. Fue aceptar que la vida no es perfecta, que las relaciones se rompen y se reconstruyen de formas diferentes, y que el amor verdadero es paciente, humilde y, sobre todo, libre. Ese proceso no fue fácil ni inmediato. Hubo días donde el dolor parecía una montaña imposible de escalar, donde los recuerdos afilados me atravesaban y la soledad me envolvía como una manta pesada, pero también hubo momentos de luz, la llamada constante y amorosa de Rosa, mi hermana, que me recordaba que no estaba sola, mensajes tímidos de Carlos que se colaban en mis días, la melodía suave y nostálgica de aquella canción que una vez cantamos juntos y que ahora se convirtió en un himno a la esperanza. Con cada día que pasaba, fui aprendiendo a soltar el resentimiento y el miedo. Entendí que no podía controlar la voluntad de Carlos, ni sus decisiones, pero sí podía controlar cómo vivir mi dolor, cómo sanar mi corazón y cómo abrirme a la posibilidad de un nuevo comienzo. Una tarde, mientras revisaba una vieja caja de recuerdos, encontré el collar que Carlos me había dado cuando era niño. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo la textura suave del cuero y el frío del metal. Ese collar, que había estado guardado por años, ahora se convirtió en el símbolo de los lazos invisibles que nunca se rompen del todo. Lo coloqué en mi cuello y sentí una fuerza nueva recorrer mi ser. Aunque la relación con Carlos seguía frágil, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos, esa semilla de amor y perdón había sido plantada. Sabía que necesitaría paciencia y tiempo, pero también sabía que la esperanza era lo único que nunca debía perder. Hoy, mirando atrás, veo que la ruptura fue una lección profunda sobre la resiliencia del alma humana, sobre la capacidad de amar más allá del dolor y sobre la importancia de aprender a dejar ir para poder recibir. Aprendí que el amor no siempre significa estar juntos, sino desear el bien del otro incluso desde la distancia. Cierro esta historia con la imagen de ese collar, ahora colgado en mi cuello, y con la certeza de que, aunque la historia de mi hijo y yo no terminó como soñé, el amor que nos une trasciende los silencios, las heridas y las ausencias, y aunque la relación está rota, hay en mí una paz que nunca antes había sentido, la paz de haber aprendido a perdonar y a abrir el corazón a lo que venga, sin miedo ni rencores. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja en los comentarios. ¿Te pasó algo parecido? Cuéntamelo aquí abajo.